en el libro de Josué. Josué, capítulo 7. Acá habla del anatema. Y vamos a leer dos historias. Últimamente vengo así, con dos historias, así la semejanza entre una y otra. Y primero vamos a leer el libro de Josué, capítulo 7, verso 1 al 5. Y dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia, ahí me muevo así, me pierdo. ¿Dónde dejé? En el 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Ellos subieron, reconocieron Ahí, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios estaba confiado. Habían tomado la ciudad de Jericó, y entonces ellos dijeron: no vamos a ir mucho. Ahí era una ciudad muy chiquita. Si habían logrado entrar a Jericó, que era una ciudad cerrada, bien cerrada, fortificada, si los habían derrotado, si no había quedado ninguno. Y esas situaciones muchas veces nos pasan a nosotros. ¿Por qué? Porque nos confiamos. El pueblo de Dios, ¿en qué confió? En Él, en su propia fuerza. Entonces, ¿qué pasó? Un pueblo tan chiquito lo sacaron corriendo. Entonces dice que Josué, ¿qué hizo? Hizo ayuno, consultó a Jehová, y entonces le dijo: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos pasó esto? Y ahí seguimos leyendo en el verso 6, Ana. Dice: entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Seguimos hasta el 12. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Amén. Amén. ¿Qué es lo que yo decía? Se confiaron, ¿sí? Creyeron en sus propias fuerzas. Entonces, acá vamos a seguir leyendo, y hay pecado, el pecado de Acán. ¿Qué había hecho? Había tomado un lingote de oro, había tomado un manto que era hermoso, que le gustó, y lo escondió debajo de su tienda. Josué no sabía, pero ese pecado era lo que hacía que el pueblo no pudiera avanzar.
Pero si nosotros lo vemos, podemos pensar, eso había hecho Acán, ¿no? Pero los demás, los que le dijeron, no vayan mucho, vámonos poco. ¿Qué era lo que tenían en sí? Confianza en sí mismo. Había entrado soberbia en ellos. Porque acá la palabra dice, han hurtado, han mentido y lo han guardado. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba? El anatema era el pecado, era lo que no los dejaba avanzar, era lo que le quitaba autoridad. ¿Ante quién? Ante el enemigo. Yo siempre, últimamente estamos con las chicas y decimos, la guerra ¿dónde es? En la mente. ¿A dónde viene el enemigo? A tu mente. ¿A qué? Hacerte abrir puertas. Y acá el pueblo de Dios había abierto puertas. No solo que Acán había robado, había hurtado, había mentido, lo había escondido, sino que también los demás se habían confiado. Había entrado orgullo en ellos. Y le dijo, no voy a estar más con ustedes. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros abrimos puertas. ¿Qué es lo que pasa? No podemos enfrentar a nuestros enemigos. ¿Qué son nuestros enemigos? ¿Cuáles son esos enemigos? Y ahora vamos a leer otra historia donde habla sobre un espíritu que está ahí. El libro de Samuel, capítulo 15, primera de Samuel 15. Del 1 al 3 leemos. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Fíjense, ¿qué era lo que habían hecho? Josué había cruzado, había sacado al pueblo. Fíjese que cuando Josué va a la presencia de Dios, ¿qué le dice? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Para qué nos abriste el Jordán? ¿Para qué vinimos? Nos hubiéramos quedado. Y eso es lo que muchas veces nosotros decimos, cuando nuestra situación no cambia. A la final, ¿para qué cambié? A la final, ¿para qué dejé de hacer esto, aquello, lo otro? Si antes me iba mejor. No lo hemos dicho, yo lo he dicho, por eso la palabra siempre es primero. Amén. Entonces, ¿qué es lo que acá está diciendo? A Saúl le dice, Dios me mandó para que te ungiese por rey. Y Josué decía, nos has dejado, nos has abandonado. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que Dios nos abandona? Pero Dios nunca nos abandona. Porque Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que nosotros, cuando nosotros bajamos nuestra mirada de Dios, cuando abrimos esas puertas, entonces escuchamos el susurro del enemigo que viene y nos dice todo lo que acá Josué iba con queja delante de Dios a decirle, nos has abandonado, nos has dejado. ¿Para qué nos sacaste? Para ahora entregarnos, para que vengan los cananeos. ¿Saben quiénes son los cananeos, los receos, los heteos? El celo, la envidia, el enojo, la falta de perdón. Todas esas cosas a las cuales nosotros muchas veces les abrimos puertas cuando no confiamos en el Señor. ¿Amén? Amén. Y acá, en esta historia, Saúl comete un error. Dice, después Samuel dijo a Saúl, ¿quién era? Samuel era el profeta, el hijo de Ana. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las mujeres? Dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y yo cuando preparaba esta palabra decía, hay algo que como hijos de Dios tenemos que tener. Y es estar atentos. ¿A quién? A la voz de Jehová. ¿Atento a qué? A obedecerle, a sus mandamientos. ¿Cuánto nos cuesta obedecerles? Porque Acán no tenía que hurtar, no tenía que robar, que mentir, que esconder. Tenía que dejar esas cosas, porque Dios iba a estar con él. Pero la paga del pecado, ¿qué es? ¿Y qué es lo que hace el pecado? Nos separa de quién? De Dios. Entonces cuando nosotros a veces decimos, ay, es una mentirita piadosa. ¿No le pasó?
No, le miento porque si le digo la verdad se va a enojar. Entonces mejor una mentirita nomás. Pero ¿saben? Esa mentirita es pecado. Entonces eso que hace, corta la comunicación. Es como que si nosotros tenemos el celular y nos quedamos sin crédito. Podemos tener el teléfono, está todo muy lindo, pero no podemos hablar con nadie. Y cuando nosotros metemos la pata, eso nos separa de Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Y es tan importante que nosotros, como les decía hoy, nosotros somos ¿qué? Sacerdotes. Ustedes son sacerdotes. Saben que de ustedes dependen sus generaciones. De que ustedes no metan la pata. De que ustedes no pequen. ¿Por qué? Porque aunque quieran, no van a poder entrar en esa tierra prometida. Y no van a poder entrar sus generaciones. Amén. Seguimos leyendo, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que allí está el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Arad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Acá, ¿qué es lo que pasó? Saúl obedeció a Dios. En parte sí, luchó, pero ¿qué fue lo que le dijo? Derrotar todo, que nada quede vivo. ¿Y qué es lo que hacemos? Acá habían ido, habían luchado los de Josué, pero habían tomado algo que no tenían que tomar. Y ahí se puso. A veces nosotros pensamos, hacemos lo que Dios quiere, porque yo voy, pero lo hago a mi manera y no es la manera de Dios. Acá Saúl obedeció a Dios, fue, peleó, mató, pero él quiso ser más bueno que Dios. ¿Y a usted alguna vez no le pasa? Al pastor siempre le pasa eso. Él quiere ser más bueno que Dios. Y sabe, nunca vamos a ser más buenos que Dios. Porque bueno y santo, 3 veces santo, amén, es solo Dios. Amén. Entonces a veces tenemos que hacer cosas que tal vez no nos gustan. Pero el Señor dice que busca la obediencia. Amén. Y mira nuestro corazón. Y esta actitud, si vamos a la historia de Josué, hizo que Acán, él, no solo detenía el avance del pueblo, sino que perdió el propósito que había con él y con su familia. Y muchas veces que vos abras esas puertas en tu vida, eso que te parezca esa mentira chiquita, eso que te parezca inofensivo, puede hacer que no solo te pierdas vos, sino todas tus generaciones. Porque todos fueron destruidos.
porque hasta que no los destruían, el pueblo no iba a avanzar. Entonces Acán y toda su familia fue destruida. Y acá, Saúl, ¿qué había hecho? Había hecho lo que Dios le decía. Andar, pelear. ¿Y saben quién es Amalek? El espíritu de Amalek es la carne. Y nosotros debemos de luchar con ese Amalek que está dentro nuestro. El que yo quiera hacer las cosas como yo quiero. La rebeldía, el orgullo, el mentir, toda obra de la carne. Porque el pecado es lindo. Todos venimos de ser pecadores. Tenemos que aprender a hacer lo bueno. Tenemos que aprender a ser obedientes. Y Saúl era rey. ¿Qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes. Es a lo que Dios nos llamó. Pero muchas veces nos dicen, ¿podés dejar esto acá? Y yo vengo y lo dejo acá. Total, lo dejé. Lo puse sí. Pero yo tengo que aprender lo que Dios me dice. Amén. Y la disciplina no es causa de gozo, pero trae fruto. Amén. ¿Y acá qué le costó a Saúl? Porque tenemos el ejemplo de acá. Se perdió el propósito, se perdió toda su familia. En esta mañana lo que quiero decirte, la obediencia a medias es desobediencia. ¿Y a qué te va a llevar? A perder el propósito, el llamado. Todos tenemos un llamado de Dios. Amén. Todos tenemos un propósito en Dios. Amén. Pero va a depender de la obediencia. Amén. Que nosotros pongamos en las cosas que Dios nos dice. Amén. La palabra de Dios dice, no hay autoridades, y las que hay fueron puestas por Dios. Ayer hablábamos con el pastor de eso, por una situación en lo político, a nosotros no nos interesa, pero un comentario. Y entonces yo le decía, y las autoridades que hay fueron puestas por Dios. Si Dios no hubiese querido, cambiaba todo de otra manera. Pero eso nos cuesta entender. Aún siendo ministros, aún siendo gente conocida de la palabra, nos cuesta entender que Él no puede ir en contra de su palabra. Entonces la obediencia a medias es desobediencia. Y eso nos saca del propósito, del llamado. Todos ustedes tienen un llamado, un propósito, una asignación. Amén. Dice que cuando estábamos con Él, éramos uno. Y cuando fuimos al vientre de nuestra madre, Él ya puso y escribió todos nuestros días lo que íbamos a hacer. No es que, ay Señor, hace esto. Ya dijo, ya lo determinó en su corazón. Va a depender de nosotros, de nuestra obediencia. La obediencia es lo que trae ¿qué? Bendición. Lo decimos, pero ¿cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Sí? Seguimos leyendo. Y fíjense acá. ¿Quedamos en dónde, Ana? ¿En la 9? El 10, bueno. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró, dice Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos volvemos en contra de Él. Cuando yo hago las cosas, me dijeron que vaya a las 7 y me voy a las 7:30. Yo fui. ¿Qué pasa? Dios, ¿qué dice? Me pongo mal. ¿Por qué? Porque me voy en contra de Dios. Cuando yo hago las cosas a mi modo, cuando yo desobedezco, cuando yo soy rebelde, cuando soy desobediente, estoy rebelándome contra Dios. Por lo mismo que les dije hoy, no hay autoridad y las que hay fueron puestas por Dios. Entonces cuando yo hago, y acá cuando uno habla de desobediencia,
La desobediencia usted la puede tomar en todos los órdenes. Que decía el jueves, yo me escuché así, que cuando uno no obedece las reglas de tránsito, ¿qué es? Es rebelde, es desobediente. Y eso nos trae una consecuencia. Y de la misma manera, cuando nos rebelamos contra el semáforo, contra el vecino, contra el profesor, contra el maestro, yo le pongo ejemplos cotidianos. No le estoy hablando del pastor, del líder, estoy hablando de ejemplos que nos pueden pasar. ¿Y ahí qué hacemos? Nos rebelamos. Y estamos en contra de Dios. Porque nosotros debemos andar como hijos de luz. Debemos de ser ejemplo. Y como hijo de Dios yo tengo que dar el ejemplo. ¿Y cuánto que nos cuesta? ¿Cuánto que nos cuesta? A veces vamos a pagar un impuesto, a veces vamos a una oficina del Estado y ver que ay, ¿cómo nos cuesta? Que tenemos que ser luz. Porque si el otro lo hace y se cola, estamos comprando y vienen y te tratan mal y te da ganas de decir, pero vos no podés decir, porque tenemos que ser hijos de luz. Y eso cuesta. ¿Por qué? Porque la disciplina, el presente, nos causa de gozo, porque estamos siendo tratados y procesados ¿en qué? En el carácter. Amén. Amén. Y acá dice Samuel, dice, y me pesa haber puesto por rey Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Vieron cuando nosotros queremos decir, yo hice lo que me dijiste? Yo te hice caso. Lo hice a mi modo, pero yo lo hice. Y acá eso era lo que estaba haciendo Saúl. Estaba diciendo, yo hice todo lo que me dijiste. Y el profeta, que como nosotros muchas veces nos mienten, yo le digo siempre, y yo me doy cuenta cuando me mienten. ¿Y saben qué? Estaba como el profeta. ¿Qué es lo que dijo acá? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre todo Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese cómo define lo que es pecado. Dice, de adivinación es la rebelión. Cuando nosotros somos rebeldes, cuando no obedecemos, es como pecado de adivinación. Dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. Porque cuando yo digo, no, yo lo voy a hacer mucho tiempo, ¿qué es lo que tengo? Obstinación. Y así lo define Dios. Y esos son frutos de Amalek, de la carne. El no querer destruir a la carne.
Saúl era rey. Era el más de la tribu más pequeña, de la familia más pobre, de la tierra más pobre, de Rincón, de allá, del fondo, no sé cuál es el barrio más pobre. De ahí Dios lo había sacado y lo había hecho rey. Así hizo con cada uno de nosotros. Pero por ser obstinados, por ser rebeldes, ¿qué es lo que nos pasa? Dice que él le pesó haber nombrado rey. Y ahí Samuel dice, yo, siempre Saúl, no, que dijo, yo, aunque vos me mentís, dice en esta historia, ¿de dónde son esas vacas? Y queremos justificar. ¿Vieron cuando nosotros nos queremos justificar de lo que hacemos? No, pero lo que pasa, y justificamos el pecado, muchas veces hasta de nuestros hijos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo acá? Samuel, el profeta, lo había visto, escuchado, y queremos justificarlo, y dice en esa parte, es que son las primicias para el holocausto. Eran las vacas, eran las ovejas, para sacrificarlas a Jehová. Y a Dios le tenemos que dar lo santo. Amén. Dios no quiere que vos le traigas un camión lleno de vacas. Dios quiere tu corazón. Amén. Dios busca tu corazón. Dios busca la obediencia. A veces queremos tener la revelación y no empezamos por lo más pequeño. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. ¿De qué le servían esos sacrificios a Dios si no tenemos un corazón obediente? Amén. Y acá habla, dice, y vuelve ¿a dónde quedé? Y Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero ahí voy a leer el verso 26 y el 28 nada más ahorita. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Saben qué es lo que pasó? El Señor lo desechó. Y eso es lo que, como hijos de Dios, ¿saben qué hacemos muchas veces? Jugamos con la gracia. Y al pasado el pastor hablaba de la gracia. Y la gracia es algo que no merecemos. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Dios es bueno. Bueno, una mentirita piadosa. Bueno, yo hago esto total, oro, le pido perdón y Dios me perdona. Entonces, hago como quiero. Total, Dios sabe. Dios entiende que a mí me cuesta. Y bueno, no. Dios se hace fuerte en tus debilidades. Pero Dios es amor. Pero también es fuego consumidor de pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo desechó. ¿Qué pasó con acá? Lo desechó. Entonces, no juguemos con la gracia. No juguemos con la gracia. Hay un Amalek dentro nuestro. Debemos de matarlo. Amén. El Señor, yo anotaba como punto, ¿saben qué quiere? Obediencia de parte de nosotros. El Señor quiere que le obedezcamos, quiere que lo pongamos primero. Y Él siempre va a estar con nosotros. Yo lo decía por lo que les conté al principio. Yo entendí que Dios siempre había estado conmigo y con cada uno de ustedes. Porque si ustedes seguramente se ponen a orar, hacen un diálogo con el Padre, Él les va a hacer ver que aun cuando eran bebitos, Él ya estaba ahí, cuidándolos, guardándolos, porque eran escogidos, porque eran hijos de Él. Pero saben, a veces Dios nos habla
fue el apóstol cuando fuimos ayer, no fue la pastora Sara, no fue el apóstol Álamo porque escuchábamos una prédica. Le habló el hombre que le alquila el lugar y era Dios el que le estaba hablando. El problema es que a veces nuestros oídos están cerrados para escuchar la voz de Dios. Y tenemos que ir más a su presencia y tener el corazón abierto para que podamos oír la voz del Espíritu Santo cuando Él nos está hablando. Y en este tiempo debemos de ser obedientes. ¿Saben por qué? Porque el llamado en tu vida va a depender de tu obediencia. El llamado que hay en vos. Ah, bueno, está bien, yo iba a servir al Señor. Yo un día enojada lo dije. Dije, bueno, está bien, si yo tengo que servir, yo en otro lado iré a servir a Dios. Si total, si es Dios el que llama. Pero ¿saben una cosa? Mi llamado no lo creo, pero mis generaciones dependen de mí. Amén. Nunca olvides que sobre tus lomos, cuando a veces decimos los lomos, ¿saben qué son los lomos? Tu generación. Amén. Esos son los lomos tuyos. Y esos dependen de vos, de una decisión tuya, de una buena o mala decisión. Va a depender tu generación. Amén. Y que se cumpla el llamado, que se cumpla lo que Dios dijo. Que Ana fuera y clamara al Señor por ese Samuel. Miren lo que hizo Samuel. Exhortó, primero lo ungió, porque todo un pueblo quería tener un rey. Bueno, querían un rey, lo tenían a él. Pero bueno, quisieron un rey, Dios le dio un rey. Y era un desobediente, era un tipo insano, era un tipo que no se veía como rey, era inseguro. Entonces el Amalek vino sobre él, la carne pudo más que el espíritu. Que en nosotros pueda más su espíritu. Amén. Que viva más él para que yo muera cada día. Amén. Que yo mengue para que él crezca. Amén. Porque de esa manera voy a ir a su presencia. De esa manera voy a escuchar su voz. Y de esa manera le voy a obedecer cada día lo que él me diga. No voy a cuestionar. Y les decía, el llamado va a depender de nosotros, pero de nosotros, ¿saben qué? También depende nuestras generaciones. Vamos a leer el libro de Hebreos, Anita, capítulo 12, versos 28 y 29. ¿Saben que si yo les doy mis anotaciones, no las entienden nadie? Acabo de ver un horror. Hebreos 12, 28 y 92, no era 29, 92 era. 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esto lo podemos ver. Uno era el rey, el primer rey que tuvo Israel. Y el otro, tal vez también podría haber sido rey. No lo vamos a saber, salvo cuando le preguntemos al Señor. Pero el llamado y toda, porque dice que hasta los criados, las vacas, los perros, lea la historia. Todo lo que tenía acá fue destruido. ¿Para qué? Para que después pudiera avanzar el pueblo de Dios. Porque había pecado. Y cuando él dice, ay, era tan lindo, y a veces nosotros, ay, pero a mí me gusta, pero es buena mi amiga, no es mala, es un demonio, pero es buenita conmigo. Entonces nosotros seguimos juntándonos con la gente que no nos edifica. Seguimos haciendo, y no, pero lo que pasa es que a mí me gusta. No, yo tengo que ser obediente. Obediencia quiere el Señor. Amén. El libro de Hebreos, te dije Hebreos, Hechos 13, 22.
quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué era lo que tenía David? Muchas mujeres. O sea, no un pollerudo, ¿no? Un promiscuo. Era un tipo que vivía matando gente, un asesino, las manos llenas de sangre. Pero ¿qué dice? He hallado un varón, el hijo de Isaí, que tenía el corazón, tiene el corazón conforme a Dios. ¿Saben lo que Dios quiere? Nuestro corazón. Que seamos obedientes. Porque tenemos el ejemplo de un rey. El otro era alguien, usted puede decir, no, yo no soy pastor. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un propósito. Y usted tiene que defender ese propósito, ese llamado. Porque sus generaciones dependen de eso. De la obediencia que usted tenga. ¿Y qué era lo que tenía David? Un corazón conforme a la voluntad de Dios. Un corazón sensible. El libro de Proverbios 23-26, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nuestro corazón. 23-26, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Tenemos ahí? Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios nos pide, el corazón, que seamos obedientes, que escuchemos su voz, que seamos respetuosos, que sirvamos a Dios con temor. ¿Y qué es con temor? ¿Es tener miedo? No, honrarlo, ser obediente, aunque no nos guste. Aunque no nos guste, pero seamos obedientes, porque nuestras generaciones van a depender de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. No quiere sacrificios, no quiere ni las ovejas ni las vacas que le quería llevar Saúl. Quería el corazón de Saúl. Y encontró en David un pastor de ovejas. David, que era un don nadie, chiquitito, porque si van cuando se enfrentó con el filisteo, ¿qué pasaba? No le entraba la ropa de Saúl, o sea que era un petizo. El otro era grandote, era pintón, dice que era muy lindo, pero tenía tantas cosas. Y Dios se agradó de ese peticito, porque tenía su corazón. No importa qué tan peticito seas a los ojos de la persona. No importa que vos seas un don nadie para los demás. Lo que importa es tu corazón. Amén. Lo que importa es el corazón que tengas. Porque el Señor está buscando un corazón conforme a Él. Si el Señor te habló en esta mañana,